Bien, buenas tardes. Bienvenidos al sexto curso de Derecho Internacional Contemporáneo organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Hoy vamos a desarrollar la última sesión de esta jornada dedicada a abordar asuntos medioambientales desde la perspectiva jurídico internacional. Tenemos el privilegio de contar con el embajador Gustavo Meza Cuadra Velázquez, ex canciller de la República del Perú. Voy a darle el uso de la palabra a la autora Daniela Malapi Hernández, quien es la directora de esta edición del curso de Derecho Internacional Contemporáneo. Buenas tardes, señor embajador Gustavo Meza Cuadra Velázquez. Reciba nuestros más afectuosos saludos y agradecimiento por la deferencia que nos ha dispensado en participar en esta sexta edición del curso de Derecho Internacional Contemporáneo, que, como bien ha sido mencionado por la doctora Cumpa, organiza la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Em, y en ese sentido, agradecer también su presencia en nombre del embajador Óscar Maurto de Romaña, quien preside esta centenaria institución. Con el permiso de la audiencia y suya, señor embajador, voy a permitirme presentarlo muy brevemente. El embajador Gustavo Meza Cuadra Velázquez es diplomático peruano con experiencia en negociaciones multilaterales, políticas y económicas. Representó al Perú ante el Consejo de Seguridad en el periodo 2018-2019, ejerciendo la presidencia de este órgano. Copresidió el proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre océanos y el derecho del mar. Ha ocupado el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, director general de Soberanía y Límites, asesor del ministro para asuntos del derecho del mar, director de integración y subdirector de las Naciones Unidas. Ha representado al Perú en países como Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Guatemala, así también ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y actualmente es director de la Academia Diplomática del Perú, donde dicta como profesor el curso de Teoría y Práctica de la Negociación. Cuenta con maestrías en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y en París, y cuenta con la Orden El Sol del Perú, Gran Cruz, en el año 2019, Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, Gran Cruz 2011, y Orden Isabel la Católica, Comendador 2002. Sin más, le doy el uso de la palabra al embajador Gustavo Meza Cuadra. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer esta invitación de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, su presidente, el embajador Maurtua, por esta gentil invitación. Para mí es un honor y privilegio estar compartiendo con alumnos interesados en el derecho internacional a través de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y tocar un tema que, como usted me comentado, es muy importante en la escena internacional, el Acuerdo Internacional sobre la Contaminación por Plásticos. Quería hacer simplemente una precisión. Yo dejé ya hace un par de años de ser director de la Academia Diplomática, después de estar 2 años al mando de esta institución de formación de los diplomáticos, y después he servido en Estados Unidos y actualmente me desempeño como representante del Perú ante la Organización de Aviación Civil Internacional en Canadá. Pero una de mis responsabilidades en los últimos años ha sido también presidir la negociación de este acuerdo internacional sobre contaminación por plásticos. El Perú y mi persona fuimos elegidos en el 2023 para 2022 para presidir este proceso que vamos a tratar en esta presentación, que es muy interesante en la medida que es la negociación multilateral para un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, es decir, un tratado que busca hacer frente a esta problemática tan seria de los plásticos. Y bueno, eso ha sido un privilegio y un honor para el Perú presidir este proceso, que es un proceso muy complejo, que vamos a tratar de desmenuzar un poco en esta intervención. Así que podemos empezar definiendo un poco el problema, ¿no? Bueno, me hizo acordar también, al referirse usted a mi responsabilidades como representante del Perú en Naciones Unidas. Yo serví en Naciones Unidas como embajador del Perú entre 2013 y 2018, y en esos años presidí el proceso informal de consultas sobre derecho del mar, océanos y derecho internacional, ¿no? Entonces, es un tema
que en esos años presidió el Perú también y organizamos en uno de los años, porque fue 3 años que el Perú presidió, el tema de la contaminación plástica en los océanos. Fue una reunión exploratoria para analizar el problema y en esa oportunidad recuerdo muy bien que al concluir el evento mencionamos en el discurso de cierre la posibilidad de que algún día pudiéramos tratar de manera seria, responsable y asegurarnos de que el problema de los plásticos pueda ser abordado en un acuerdo internacional. En ese momento pues, sonó como algo muy lejano, quizás un entusiasmo del embajador, pues, hablando de 2015, sin saber que varios años después me iba a tocar esta responsabilidad de conducir este proceso, ¿no? Para un acuerdo internacional y que es producto de cómo se hacen los acuerdos internacionales, los tratados, que es una de las fuentes de derecho que ustedes saben muy bien, surgen muchas veces de manera, de diversas maneras, ¿no? En este caso fue una movilización a nivel internacional de la sociedad civil y también de muchos estados como el Perú, que consideraron pues, que era muy importante hacer frente a este tema. Así que, sin más preámbulo, pasaríamos a la primera slide, ¿no? Para que vean un poco la dimensión del problema, ¿no? Entonces, el plástico, en primer lugar hay que decir, no es algo malo per se, ¿no? El plástico ha solucionado muchos problemas de nuestra vida, en la salud, la construcción, la vivienda, el día a día, en muchos casos no sería posible con las comodidades y las facilidades que tenemos sin el plástico, ¿no? En la medicina, sobre todo. Pero el tema es tener una producción y un consumo sostenible de plástico, ¿no? Entonces miren las cifras, ¿no? En 1950 había 2 millones de toneladas de producción de plástico. Y hemos pasado al año 2020 más o menos, al 2019, 460 millones de toneladas al año. Y esto ha seguido aumentando, ¿no? Los residuos de plástico eran 156 millones de toneladas en el 2000 y en el 2019 ya eran 353 millones. O sea, es un crecimiento muy, muy acelerado, exponencial en algunos casos. Siguiente, por favor. El tema que si produjéramos plásticos, pero lo manejáramos adecuadamente, hubiera posibilidades de manejar sosteniblemente el plástico, no sería grave problema, si no vemos que, ¿qué hacemos con los residuos del plástico, ¿no? 50% van a vertederos, ¿no? Simplemente se tiran en zonas alejadas de las ciudades, pero muchas veces lo vemos en el Perú, en el norte, por ejemplo, cuando uno va a la carretera vemos los plásticos volando por la carretera, esos son de los vertederos, van a los ríos y los océanos, hay mucha gente que directamente tira al océano, al río el plástico. Y otro porcentaje, principalmente en el mundo desarrollado, se incinera, 19%. Y el resto, 9%, solamente es el que se recicla. Y es un promedio mundial, 9%, o sea, muy poco se recicla. Entonces, cuando hablamos, hay que tener presente de que la solución puede ser la circularidad, el reciclaje, hay que tener en cuenta que estamos partiendo de una base muy baja, ¿no? Y las proyecciones son que no alcanzaríamos mucho más, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, si hay un estudio de la OECD que yo se los he alcanzado, ¿no? Que dice que si no hacemos nada, el 2060 se va a triplicar la producción de plástico, ¿no? 13% de los desechos en forma de microplásticos, que eso es bien importante porque no los vemos o son muy pequeñitos, ¿no? Menos de 5 milímetros microplástico y nanoplástico que está presente en el mar, en los ríos, y a veces los consumimos porque consumimos animales, ¿no? Pescado, muchas veces que ha consumido el microplástico, ¿no? Entonces ese es un tema. El plástico acumulado en ríos llegaría a 500 millones de toneladas, es decir, si no hacemos nada. Y aún duplicando la tasa de reciclaje, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Llegaríamos al 17% que sería reciclaje. O sea, todo el resto seguiría siendo un grave problema. Siguiente. Y el tema, siguiente por favor. El tema es el impacto que tiene ese volumen tan grande de plástico en nuestra salud y en la biodiversidad, ¿no?
Entonces, hemos visto que a través del microplástico, el nanoplástico, entra, ya está comprobado al cuerpo humano. Hay estudios que relacionan ingesta de plástico con enfermedades endocrinológicas, cáncer, incluso Alzheimer, porque ya se ha comprobado, hay estudios científicos que han demostrado que hay trazas, restos de plástico en sangre de humanos, se ha hecho estudios en Holanda, en la placenta materna, en la leche materna, en el sistema reproductor, o sea, ya se ha encontrado plástico en el cuerpo, ¿no? Y eso es el problema, porque aún no sabemos qué consecuencias tendría, ¿no? Como digo, hay recién estudios preliminares, pero se sabe que puede estar vinculado a todo esto que yo les he mencionado. Y por el lado de la biodiversidad, ¿no? Los animales consumen plástico, porque muchos animales en el mar confunden el plástico con alimento, ¿no? Las tortugas, las aves, los peces, ¿no? Ingieren el plástico. Y además sus ecosistemas son severamente afectados, ¿no? Porque entra plástico a zonas que antes eran vírgenes, eran en lugares inesperados, encontramos plástico. Yo comentaba el otro día en una conferencia que el cóndor, ¿no? Peruano, que vive en las altas cordilleras y que no tiene mayor contacto con la población y vive en parques naturales, se le ha encontrado en el estómago plástico, o sea que es omnipresente el plástico. Ese es el problema, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué hizo la comunidad internacional ante esta situación? Como decía, la sociedad civil, estados que tienen una posición muy de avanzada con respecto al medio ambiente, incluido el Perú, decidieron, ¿no? Presentar en el año 2022, en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Nairobi, un proyecto de resolución que fue facilitado, fue presentado por el Perú, patrocinado por Perú y Ruanda, ¿no? Respaldado por 66 países y aprobada por todos los participantes, 175 países, una resolución histórica, es la 514, que llama a negociar un instrumento jurídicamente vinculante sobre los plásticos, ¿no? Incluido en el medio marino. Se destaca el medio marino porque es el más afectado. Esa resolución es la que ha marcado este proceso que hemos conducido, como señalaba en las primeras 3 reuniones, y es un quiebre, ¿no? Porque a partir de ahí vamos a contar con un instrumento, eso es lo que esperamos al fin de año, vamos a ver cómo va el proceso, pero la resolución es el punto de partida, el instrumento clave, ¿no? Es un mandato de la UNEA y a partir de eso ha comenzado a producirse una serie de cosas. Se ha organizado el mecanismo que va a negociar, se formó el buró, la presidencia, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué dice esta resolución? Que el instrumento debe ser jurídicamente vinculante, es decir, debe obligar a los países, un tratado internacional sobre la contaminación por plásticos, como digo, destacando, incluido en el medio marino, y considere temas que menciona en el punto 3 de la resolución, ustedes la tienen, que se las he alcanzado, los temas que debe cubrir este instrumento, ¿no? También y otros que puedan considerar el INC, que es el Comité Intergubernamental de Negociación, sus siglas son INC, que puede incluir enfoques obligatorios y voluntarios. Son disposiciones, la idea es que haya disposiciones que obliguen a todos los países y algunas que puedan ser voluntarias, ¿no? Y algo muy importante, que abarque todo el ciclo de vida, es decir, desde la producción, ¿no? El diseño de los productos, a la producción de productos de plástico, el consumo y después el manejo de los residuos, ¿no? La parte final del ciclo. O sea, la idea es cubrir todo porque si nos concentramos en una parte no vamos a alcanzar el objetivo porque si no hacemos productos que son adecuadamente diseñados para ser reciclados, no pueden ser reciclados. O sea, concentrarnos solo en reciclar, si sabemos que hay productos que tienen componentes, aditivos que nos permiten su reciclado, no resolvemos el problema. Entonces, la idea de la resolución fue muy importante, un punto clave, todo el ciclo de vida del plástico. Y que tenga en cuenta los principios de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, que es muy importante, del 92, y otras circunstancias y capacidades nacionales, ¿no? Porque todos los países no somos iguales, hay que tomar en cuenta esas circunstancias. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha sido el proceso, no? El proceso
se diseñó en esta resolución, la 514, que iba a durar hasta este año, 2 años de negociación, que es un lapso ambicioso, porque normalmente los acuerdos internacionales de medio ambiente han tardado varios años, 8 o 10 años, ¿no? Así que pusimos una meta ambiciosa, demostrando pues que el problema es agudo, grave, urgente, ¿no? Así que se convocó a 5 reuniones de negociación y al final se va a convocar a una conferencia diplomática, como es usual, para adoptar ya el instrumento cuando esté decidido el texto. Se acordó crear un mecanismo que iba a ser se llamaba el INC, ¿no? Que es el Comité Intergubernamental de Negociación de todos los países, y se decidió que iba a haber una presidencia. El Perú presentó su candidatura en mi persona y fui elegido para presidir este proceso, y he presidido la primera reunión, que fue en Punta del Este, Uruguay, la segunda en Francia y la tercera en Nairobi. Ha ocurrido ya la cuarta en Ottawa, que estuvo bajo la presidencia del embajador Luis Bayas, que es de Ecuador, ¿no? A quien yo pasé la posta, y él ha presidido la cuarta y va a presidir la quinta y la conferencia diplomática. Para que tengan una idea de cómo fue el proceso hasta este momento, ¿no? En el INC1 los países presentaron sus puntos de vista. Por primera vez escuchamos a toda la comunidad internacional cómo pensaban debía ser este acuerdo internacional jurídicamente vinculante, es decir, qué cláusulas debería contener, cómo debería ser. Después vamos a ver las opciones que hay para un acuerdo internacional, un tratado, porque no todos piensan de la misma manera de cómo debe ser el instrumento, hay formas, ¿no? Pero ahí, en el INC1, por primera vez, todos los países pusimos sobre la mesa nuestra visión del acuerdo. También un mandato a la Secretaría, que es el órgano técnico que nos apoya, para que nos elaboraran varios documentos de base que ayudaran en la negociación. Yo les he alcanzado en la lista de documentos algunos, recomendaría leerlos porque algunos son muy interesantes, porque están la propuesta inicial que hizo la Secretaría sobre qué elementos podría conseguir comprender el tratado, pero también hay uno sobre los modalidades de tratado internacional, y hace una revisión de los acuerdos de medio ambiente que existen, porque no vamos a inventar la pólvora, ¿no? Este acuerdo sigue de alguna manera los formatos de previos acuerdos internacionales sobre medio ambiente, ¿no? En el INC2, que fue en París, fue una reunión difícil. Hubo como resultado que se dio un mandato a la presidencia, es decir, a la presidencia peruana, de elaborar el primer borrador de tratado. O sea, fue una responsabilidad bien grande de que el Perú, fue mi persona, con el equipo que me acompaña y con apoyo de la Secretaría, hicimos un borrador de texto de tratado de cómo veíamos nosotros, no de lo que exclusivamente nosotros pensamos, sino después de haber oído las intervenciones, las propuestas de todos los países en la primera y la segunda reunión, elaboramos lo que se llama el borrador cero. Eso fue en el INC2, y en el INC3 fue la primera vez que los países discutieron, y lo más importante fue que la base de la discusión fue el borrador cero preparado por el Perú, por la presidencia peruana, ¿no? Entonces, en el INC hubo varios otros temas que vamos a ver después, se discutieron el 2 y el 3, pero esencialmente fue eso, se discutió cómo iba a ser el acuerdo en base al documento. Entonces, muchos países hicieron añadidos, agregados, propuestas de cambio. Todo eso ha sido incorporado en el documento que ha ido creciendo. Y yo les he alcanzado no solamente el borrador cero, ustedes pueden revisar ahí, que verá de 34 páginas, si no me equivoco, y el documento ahora con todos los añadidos y cambios después de la reunión del INC3 y el INC4, que fue en Ottawa. Ustedes van a ver cómo se negocia un acuerdo internacional, porque ahí van a ver cómo una disposición que era bastante simple en el borrador cero ha crecido con opciones, corchetes, tarjados. Hay países que insisten, por ejemplo, que algunas de las cláusulas no deben aparecer porque ellos no apoyan esa cláusula, ¿no? Como vamos a ver, en el formato de un acuerdo internacional de medio ambiente siempre vamos a ver las partes ahora adelante. Entonces hay algunos aspectos que no les gusta, algunos países simplemente han tarjado, ¿no? Eso fue en el INC3 y INC4. Y el INC5 va a ser en Corea,
en la República de Corea, en Busan, ¿no? Y ahí vamos a negociar y ahí tenemos que cerrar el acuerdo. O sea, el objetivo es terminar el acuerdo y luego vendrá lo que es la conferencia diplomática, donde ya van los plenipotenciarios y ahí se cierra y se adopta el documento. Ese es el proceso normal para cómo se hace un acuerdo internacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo está el tratado? El borrador, que ustedes lo pueden revisar con calma, porque yo se los hago, es muy voluminoso, no vamos a entrar en detalle, pero tiene siempre tradicionalmente una primera parte donde están los objetivos, principios, definiciones, que son bien importantes porque hay muchos temas que a veces no podemos ponerlo en las disposiciones, las medidas, pero las podemos poner adelante, por ejemplo, en el preámbulo también, ¿no? El preámbulo de un acuerdo cita instrumentos internacionales, principios que los países consideran importantes para la implementación del acuerdo y van al preámbulo, ¿no? Y los alcances es un tema central porque yo les decía que las diferencias que hay entre algunos países, hay países que consideran que hay que concentrarse, por ejemplo, solamente en el manejo de los residuos, que piensan que el problema se resuelve, ¿no? Manejando bien la basura, ¿no? Que es una posición de algunos países, muy respetable, pero un buen número, el grueso de países consideran que eso sería insuficiente. Entonces, el alcance de qué va a abarcar el tratado es muy importante, ¿no? Siguiente, por favor. La segunda parte viene a ser el meollo, ¿no? El núcleo del tratado, ¿no? Que serían lo que se conocen en los acuerdos de medio ambiente como medidas de control. Son las medidas que vamos a adoptar para resolver el problema que estamos enfrentando, ¿no? El problema que estamos enfrentando, ¿cuál es? La contaminación por plástico. Entonces, ¿qué medidas de remediación, prohibiciones, limitaciones, restricciones? Todo eso se llama las medidas de control. Entonces pueden ser relacionadas a uno o más aspectos del problema. Por ejemplo, hay países que piensan que hay que disminuir, poner topes a la producción de polímeros plásticos, que es la materia prima del plástico, ¿no? Hay países que consideran que eso no debe cubrir el tratado. Hay algunos países muchos países piensan que hay una lista de plásticos problemáticos, ¿no? Por ejemplo, el plástico de un solo uso, ¿no? Que un día lo usamos, al día siguiente hay que botarlo, ¿no? Y se demora, se degrada en 200, 300 años. O sea, ¿no? Estamos usando permanentemente objetos que usamos muy brevemente y después para degradarse son muchísimos años. Entonces, ese es uno de los que se llama productos plásticos problemáticos y evitables, ¿no? Ahí también hay productos que tienen aditivos que son peligrosos, que hay que estudiar, etcétera, ¿no? Esos son las medidas de control. También hay exenciones para algunos programas, ¿no? Y programas de trabajo dedicados. Exenciones quiere decir se permite, por ejemplo, en algunos casos que se pueda usar el plástico, ¿no? Por ejemplo, hay plástico que no se va a poder reemplazar, ¿no? En la medicina, la salud hay plástico. Entonces, hay que hacer exactamente, definir cuáles son las excepciones, ¿no? Diseño y composición de productos. Eso es un asunto clave. Y yo les decía, ¿no? O sea, si uno quiere potenciar el reciclaje, tiene que hacer productos que puedan ser reciclables. Y para eso tiene que concentrarse en un buen diseño. Un diseño de un producto que permita que el componente sea posible, que no tenga componentes tóxicos, que la calidad del plástico permita usarse nuevamente, etcétera. Todo eso está en el diseño, eso es muy importante. También hay que ver qué sustitutos no plásticos hay, ¿no? De cada producto se pueden encontrar sustitutos. El REP es un acrónimo que quiere decir responsabilidad extendida del productor, que se usa en muchos países desarrollados, ¿no? Que es el responsable final es el que produce, no el que consume, el que bota la botella, sino hay una responsabilidad al productor. Entonces, esas normas que ya se aplican en muchos países desarrollados también se están comenzando a aplicar en países en desarrollo y seguramente como en el Perú también, ¿no? El tema de las emisiones, ¿no? El tema de las emisiones. También cuando se produce plástico hay emisiones que hay que controlar, ¿no? Eso es entre los otros los principales, también el manejo de residuos, ¿no? Ese ya es la parte final de la cadena, ¿no? Cómo se van a manejar los productos, ¿no? Una vez usados, los temas comerciales, porque uno puede decir, vamos a restringir la producción en los países, pero
Si la importan de otro país, entonces también tiene que haber normas sobre el comercio. La contaminación existente. Hay países que no producen plástico y están inundados de plástico. Muchos países caribeños son en América de los que más plástico acumulado tienen de años y muchas veces no es plástico producido por ellos, sino vienen por las corrientes y son víctimas del problema. Entonces, esa es la contaminación existente. Transición justa, ¿no? Es importante tomar en cuenta que todos los países no vamos a poder aplicar inmediatamente porque se mandaría pues a la calle a mucha gente. La transición tiene que ser una transición justa, ¿no? El problema de los recicladores, ¿no? Los recicladores juegan un rol importantísimo a nivel mundial y ellos participan en este proceso, ¿no? Porque ellos son ahora los que ayudan en el reciclaje a nivel mundial, son clave. Sin embargo, su estatus social es un estatus precario que hay que tomar en cuenta y que ver cómo el tratado puede apoyar a mejorar esa situación. Y después, transparencia y monitoreo, ¿no? Son temas que siempre están, cómo vamos a manejar el seguimiento de la implementación del tratado. Siguiente, por favor. La tercera parte es la contraparte de las medidas de control. Si yo voy a poner disposiciones que hagan que haya cambios, restricciones y modificaciones en las infraestructuras productivas, etcétera, para los países en desarrollo es muy importante que haya financiamiento, ¿no? Que podemos acceder a créditos blandos, etcétera, y recursos para ayudar en esa transición. Por eso el financiamiento se habla, podría haber un mecanismo especial, ¿no? Tipo el GEF, ¿no? Del Banco Mundial. Algunos piensan que hay que utilizar al GEF y ponerle más recursos, pero otros piensan que tiene que ser un mecanismo especial nuevo. Otros piensan que puede haber un híbrido y que de repente usemos temporalmente el GEF hasta que se establezca un mecanismo de financiamiento independiente. Y las capacidades, asistencia tecnológica. Entonces, la transferencia de tecnología, la cooperación, es otro elemento fundamental para países en desarrollo, que tienen que hacer este cambio para adecuarse a las normas que va a las disposiciones del tratado. Siguiente. La parte cuarta es muy importante de ya la implementación, ¿no? Entonces, los PAN son los planes de acción nacionales. Cada país tendrá que hacer regularmente su plan de acción de cómo va a implementar todas las disposiciones, ¿no? Informes, tendrá que haber informes regulares, habrá periodos de evaluación regular, evaluaciones periódicas. Tiene que haber una cooperación internacional para la implementación también, intercambio de información, concientización y educación, investigación, ¿no? La parte científica es muy importante en este proceso porque todo el proceso y las normas que queremos aprobar tienen que estar respaldadas científicamente para que el problema, para que la solución no sea peor que el problema, ¿no? Por ejemplo, decimos, hay que eliminar este tipo de plástico, de repente no hay reemplazo y generamos problemas. Entonces, es importante la investigación científica y la educación, ¿no? Va a ser clave las disposiciones de cómo los países se van a comprometer a hacer campañas de sensibilización a sus poblaciones para que sean conscientes de la gravedad de este problema y actúen de manera responsable, ¿no? El stakeholder se refiere a cómo participa también la sociedad civil a través, por ejemplo, de la empresa privada, ¿no? Tiene un rol, aunque esto es un asunto entre gobiernos, la empresa privada es en gran parte la que va a implementar, ¿no? Entonces tiene que haber un vínculo. Y el tema de la salud, ¿no? La salud también hay propuestas para que haya cláusulas que tengan que ver con el tema de la salud. Siguiente, por favor. Y después tiene que haber una estructura de cómo va a funcionar el acuerdo, tiene que haber una secretaría, entonces esos son los órganos de gobierno, hay órganos subsidiarios, podría haber un órgano técnico, por ejemplo, también hay una propuesta, y una secretaría, como digo, ¿no? Siguiente, por favor. Esos son ese tipo de cláusulas que aparecen en casi todos los tratados, ¿no? Siguiente. Igualmente, posibles anexos, ¿no? Porque a veces no se puede poner todo en el acuerdo y a veces es necesario incluirlo en anexo de tal manera que no haya para cuando decidamos, por ejemplo, ampliar el número de productos que deben ser controlados o nueva información, no tengamos que negociar un nuevo tratado. Se puede incluir y modificar el anexo, ¿no? Entonces, por eso esta propuesta de anexos incluye, tal como está el texto ahora en en el borrador que tenemos, ¿no? La posibilidad de que anexos sobre los polímeros, sobre plásticos problemáticos, ¿no? Los listados, ¿no?
Vamos a hacer una lista de todos los plásticos que son problemáticos, listados los que tienen componentes peligrosos, etcétera. Todo eso va en los anexos, ¿no? Después también cómo se van a manejar los residuos, modalidades de manejo, los formatos de los planes nacionales de acción, todo eso puede estar descrito en un anexo. No tiene que entrar al texto principal haciendo un tratado, alargando o aumentando el texto del tratado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ya con lo que yo he dicho, después de lo que me faltaría describir un poco en lo que es el tratado, son las disposiciones finales, pero ustedes la conocen, entonces muchos de ellos ustedes son abogados, normalmente tienen que ver con cómo se resuelven las controversias entre los miembros, participantes de un instrumento, cómo se van a tomar las decisiones, cuándo entra en vigencia el tratado, cómo uno puede adherir al tratado, etcétera. Todo eso se llama las disposiciones finales y son muy parecidas en casi todos los acuerdos de medio ambiente, son muy similares y estamos inspirándonos ahora en los anteriores, ¿no? Que ahí en los documentos que yo les he alcanzado pueden ver la lista de tratados de medio ambiente de los últimos años. Hay pues desde el protocolo en Montreal, ¿no? Sobre ozono, ¿no? Hasta Minamata, que es uno de los últimos sobre mercurio, ¿no? Entonces tienen cláusulas más o menos parecidas, ¿no? Ahora, para que vean a quiénes le interesa este tratado y cómo ha surgido y cómo ahora en la negociación hay inputs de la sociedad civil, de los estados, del sector privado, ¿no? Un poco resumiendo, podríamos decir que tiene que ver sociedad civil, que ha sido muy importante, ¿no? Las ONGs, los recicladores a los que yo me refería, son los sectores de la sociedad que tienen un interés en este tratado, ¿no? Entonces, muchas organizaciones no gubernamentales, las que ustedes conocen, las del medio ambiente, son muy activas, ellas han participado, y el número de representantes de sociedad civil en todo este proceso ha ido aumentando, ¿no? Ahora participan ya, empezaron como 1.500 asistentes, fuimos en la primera reunión, en la última han sido cerca de 3.000, 4.000, y esto ha ido incrementando porque la contaminación por plástico es un tema que, a diferencia del cambio climático, que no lo vemos directamente, eh, o sentimos pues los calentamientos, los huracanes, los sequías que estamos viendo ahora en el Perú, los incendios, pero el plástico, a diferencia, es un asunto que lo vemos el día. Nos vamos a la playa y vemos el plástico, nos vamos al río y vemos el plástico, o sea, es más directo, ¿no? Entonces, por eso hay una sensibilidad y una participación cada vez más activa de la sociedad civil. Otra es la comunidad científica y académica. Hace varios años, por no decir décadas, que ya la comunidad científica ha advertido sobre los riesgos del plástico y la ingesta de plástico y el impacto que tiene sobre la biodiversidad. Entonces ahí los investigadores, las universidades, muchas están activas y participando y ha habido numerosos estudios publicados en los últimos años y este acuerdo también yo creo que ha motivado a mayores. Recientemente leía uno sobre que se ha encontrado plástico, ya les había mencionado, en la sangre, placenta, leche materna, en el cerebro, incluso algunos vinculándolo, hipótesis, ¿no? Al tema de Alzheimer. O sea, sí existen ya estudios científicos que demuestran la presencia de plástico en el ser humano, ¿no? Y después el sector empresarial, obviamente los que producen plástico, la industria petroquímica sigue de cerca porque quiere saber cómo va a evolucionar este proceso, ¿no? Y hay algunos, lo que se llama la Business Coalition for a Global Plastic Treaty, que tienen una posición de avanzada, que están de acuerdo con que haya un acuerdo de plásticos, pero que se establezcan normas claras y que todos juguemos con las mismas reglas, ¿no? Es un poco la visión de esta Business Coalition for a Global Plastic Treaty, y también las empresas productoras que tienen su opinión respecto al impacto que podría tener en ellas un acuerdo internacional como el que estamos comentando. Siguiente, por favor. Las posiciones, ¿no? Es evidente que no todos pensamos igual, así ha sido siempre en los acuerdos multilaterales de medio ambiente. En este caso, también se ha formado una coalición de alta ambición, que por sus siglas en inglés es la HAC, ¿no? La High Ambition Coalition, que son los países que quieren un acuerdo ambicioso, que contemple medidas de control ambiciosas. Yo les refería, por ejemplo, el plástico de un solo uso,
los plásticos peligrosos, los problemáticos, el tema de las redes, los artefactos de pesca, ¿no? Ya se ha comprobado que es uno de los impactos más serios y graves que tiene a la biodiversidad, eso que se llama las redes fantasmas, ¿no? Son las redes descartadas que están flotando en el mar, ghost fishing, que enredan a las tortugas, a los peces, cetáceos, etcétera, incluso aves, ¿no? Entonces, eso es a las focas, a los lobos de mar, es una tragedia, eso es el ghost fishing, así que hay países que han insistido, el Perú, ¿no? Que haya cláusulas específicas sobre el gold fishing. Entonces, eso está en la coalición de alta ambición. Pues hay países, han surgido un grupo de países, ¿no? Que ellos mismos se denominaron como like-minded, sobre todo países que son productores de combustibles fósiles, ¿no? Que son la materia prima para el plástico, que tienen una posición principalmente de que se debería concentrar el acuerdo en la parte baja de la cadena, ¿no? En lo que es del ciclo de vida del plástico, esencialmente en el manejo de los residuos, ¿no? No entrar en el tema de la oferta. Esa es la visión de estos países. Como digo, son muchos de ellos productores de gas o petróleo, ¿no? Y que tienen esa visión. Y los otros países muy ambiciosos que hay como mencionaba yo, los pequeños estados insulares, muchos de los países del Caribe, ¿no? Hay del Asia, también del Pacífico, ¿no? Pero esos países son pequeños, no producen, muchos de ellos no producen plástico, sin embargo son afectados por las corrientes, llegan a sus costas, entonces tienen una posición muy de avanzada y son numerosos, así que ellos por eso son una voz importante. Y después hay otras voces importantes, algunas regionales, ¿no? El Perú forma parte de la coalición de alta ambición, pero también coordinamos a nivel regional, ¿no? Y tenemos algunas coincidencias con los países de la América Latina y el Caribe, ¿no? No todos pensamos igual en la región, pero sí muchos somos miembros de la JAC, ¿no? Y tenemos posiciones de avanzada. Hay países que no están agrupados, importantes países en estos procesos como Estados Unidos, China, que tienen visiones con matices distintas, pero que van a ser claves importantes al momento de tomar una decisión respecto al acuerdo, ¿no? Entonces eso es un poco en términos generales las posiciones. Siguiente, por favor. El estado del proceso, el texto está tal como yo les he mostrado, es un compilado de más de 80 páginas, ¿no? Y durante este periodo, en lo que estamos, ha habido lo que se llamó el trabajo interseccional, ¿no? Siempre entre reunión y reunión, las reuniones son cada 6 meses, hay un periodo en el que se puede avanzar. Nosotros tratamos, cuando tuve la presidencia, de tener un trabajo interseccional después de la segunda reunión y después la tercera. Por diferencias entre los países, no se pudo acordar un plan de trabajo interseccional. Eso era una cosa que nos lamentamos mucho, pero así es la realidad. Uno a veces hace el esfuerzo de que los países puedan acordar algo, pero las diferencias que he mencionado, ¿no? Hicieron que esto no sea posible. En la última reunión, en la cuarta, sí se adoptó un mandato para hacer un trabajo internacional. Ese trabajo consistió en que expertos de los países, más expertos internacionales en algunos temas específicos que se identificaron, se reunieron hace poco en Bangkok, Tailandia. Fue para ver el tema del financiamiento y también el tema de los químicos que podrían ser peligrosos, ¿no? Y el diseño de productos. Y después lo que ha habido, que estamos en este momento, la presidencia del INC, a cargo de Ecuador, como digo, está planificando la reunión que va a venir en un par de meses en Corea. Y para eso ha convocado a reuniones informales, porque el proceso en este periodo se detiene. O sea, no hay reuniones formales, pero sí puede haber reuniones informales. Y él ha convocado reuniones informales de jefes de delegación para intercambiar visiones de cómo podríamos hacer para alcanzar cerrar el acuerdo en los poco tiempo que nos queda, porque hay solamente 7 días de negociación que nos queda, que serán en Busan. Entonces, el desafío es muy grande porque es un documento de 80 páginas con muchos brackets, ¿no? Muchos corchetes y muchos tarjados, muchos añadidos. Entonces, él está encontrando fórmulas buscando para encontrar una metodología, una fórmula. Entonces, él ha presentado un papel que le llaman un non-paper del presidente con un nuevo listado de los temas esenciales que debería comprender el acuerdo. Le llama un non-paper, pero es como el índice del documento que tenemos ahora, pero con algunos ajustes
que piensa que podrían facilitar y ha ofrecido enriquecerlo, o sea, dar un documento más elaborado en los próximos días cuando haya una nueva reunión informal de jefes de delegación. Todo es informal porque esto, lo único formal es lo que ha ocurrido en la última reunión en Ottawa y la siguiente que habrá en Corea, pero son mecanismos informales de la negociación diplomática que se usan, ¿no? Siguiente. Un elemento que les va a interesar como juristas o abogados que son, es que en estas negociaciones de tratados internacionales, la clave, o sea, cómo vamos a decidir, se ve en lo que se llama las reglas de procedimiento. Para este proceso, que está siendo todavía largo, a casi 2 años, en la primera reunión que hubo en Punta del Este, se acordó que como había diferencias en algunos artículos, se iba a aplicar provisionalmente las reglas de procedimiento, ¿no? Entonces así se aplicó en la primera, pero para la segunda reunión, que fue en París, un grupo de países dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la aplicación provisional del artículo 38, que tiene que ver con las decisiones, cómo se toman las decisiones, y ahí dice, como es en muchos instrumentos de Naciones Unidas, en la Asamblea General, que se toma por consenso, pero cuando no hay consenso se puede recurrir al voto y se vota y se adoptan las decisiones con una mayoría de los 2/3. Hay países que consideran que eso no debe ser porque ellos piensan que de esa manera 2/3 de los miembros del proceso pueden acordar decisiones que a ese 1/3 que queda no le gusta. Y entonces no quieren, sino quieren que sea todo por consenso. Entonces hubo en la segunda reunión una situación muy compleja que tuve que manejar y creamos un grupo informal que acordó este texto que ustedes ven en la pantalla, que es un texto jurídico diplomático para salir del impasse que permitió seguir adelante y lo que seguimos es aplicando la regla de procedimiento de manera provisional, pero con este añadido. Ustedes después lo van a leer con calma, pero en pocas palabras dice pues que hay diferencia de opinión respecto a usar o no ese artículo 38 que permite el voto. Entonces, como vemos, la forma en que toma la decisión a veces es la clave de todo el proceso, ¿no? Y ahí casi nos trabamos, pero felizmente encontramos una salida, fue aprobar esto, no para incluir en el texto, pero van a verlo, está en la parte inicial del informe que se hizo en esa oportunidad. Siguiente, por favor. Y otro tema para los abogados también es el modelo de tratado, ¿no? Hay en el medio ambiente hemos encontrado diversas fórmulas para hacer tratados. Uno es el convenio marco, que es un tratado general, no entra al detalle, y después vienen otros protocolos que lo enriquecen, ¿no? Entonces uno simplemente acuerda las grandes líneas en un tratado marco, es una posibilidad. Así, por ejemplo, se llama el de cambio climático, el acuerdo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y hay otros, ¿no? Y después existe lo que se llama el modelo de convenio específico, ¿no? Que tiene el formato tradicional que le digo, que tiene el preámbulo, alcances y medidas de control que están en el mismo tratado y que puede tener anexos también. Y eso es lo que hasta ahora parece un poco que podría ser el acuerdo pero hay países, como digo, que siguen empujando por el tema de una cosa más general. Eso sería un poco, siguiente creo que ya ahí quedamos y más bien yo dejaría espacio para que puedan hacerme algunas preguntas si tuvieran y nuevamente les agradezco por haberme oído en esta oportunidad. Muchísimas gracias, señor embajador. Tenemos algunas preguntas. De hecho, son varias preguntas recibidas a propósito de su brillante exposición. Es un tema de suma especialidad, pero hemos seleccionado unas cuantas, 2 o 3, también para ser respetuosos del tiempo que nos ha brindado. Y una de esas preguntas está referida a ¿qué mecanismos de financiamiento, o si podría ahondar un poquito, se podrían proponer para ayudar a los países en desarrollo a reducir la contaminación por plástico? De acuerdo. ¿Quiere que vaya respondiendo o... ¿Le podría plantear las otras dos siguientes si desea también? Ya, perfecto. La siguiente pregunta es, si bien este es un tema de gran peso jurídico, nos gustaría saber también un poco para entender la interdisciplinariedad de una negociación, ¿con qué tipo de asesores y técnicos se contó en el equipo de negociación para llevar a cabo
el estudio específico de ciertos temas que abordan el tratado. Y finalmente, ¿qué retos científicos generaría la implementación de este acuerdo para países en particular, para los estados en vías de desarrollo? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, son todas muy importantes. Eh, sobre el tema de los mecanismos de financiamiento, este es un tema que para algunos países en desarrollo resulta fundamental, resulta clave, porque nosotros lo que estamos haciendo en este acuerdo es comprometernos a implementar una serie de disposiciones que van a implicar modificar la manera en la que veníamos trabajando en el tema del plástico. Las industrias van a tener que adaptarse, no de un día a otro, eso tomará un tiempo. Algún tipo de producto que se venía produciendo no podrá seguir produciéndose, habrá que entrar a producir otro tipo de producto que sea más sostenible, ¿no? Tendrán que invertir en diseño, ¿no? Tendrá que mejorar el diseño de sus productos y eso puede representar un costo, etcétera. Entonces, en todas las negociaciones de medio ambiente siempre existe lo que se llama medios de implementación, ¿no? Entonces, podemos hacer muy ambiciosas medidas de control, pero para el país en desarrollo, que es el que tiene los menores recursos, siempre va a ser muy importante esa segunda parte, son las dos caras de una misma moneda, y eso se llama los medios de implementación. Uno de ellos es el financiamiento. Y en muchos países, en muchos acuerdos internacionales ya se ha acordado cómo va a ser esto. O sea, no estamos partiendo de cero, ¿no? Hay acuerdos Protocolo de Montreal, Minamata, otros que ya han establecido. Entonces, nos estamos inspirando en otros acuerdos internacionales, ¿no? Y en algunos casos se ha creado un mecanismo específico, ¿no? Como un fondo especial que va a manejar los proyectos que se hagan en determinados países para ayudarlos, ¿no? A adaptarse a estas nuevas disposiciones, estas nuevas eh, manera de, como decía, de producir. Entonces, eso es clave y el debate está en eso, de si sería un nuevo mecanismo que va a crearse para este tratado específico o vamos a usar uno ya existente, ¿no? Los países más ambiciosos, ¿no? Y muchos de América Latina, ¿no? Incluido Brasil, han sido muy, muy específicos que no podemos comprometernos a disposiciones, normas muy ambiciosas, si es que no hay la contrapartida de recursos financieros que van a permitir que el tratado pueda ser implementado. Y como digo, para el Perú es clave, queremos que sea un mecanismo financiero específico, con normas claras y que tome las experiencias de aquello que ha funcionado, porque hay algunos mecanismos de algunos instrumentos que no han sido tan exitosos, ¿no? Entonces sí, ese es un tema clave. Sobre el tema de la interdisciplinariedad, eso es un tema muy, muy importante, porque ustedes imaginarán presidir un proceso como este, ¿no? Tan técnico, porque en el caso de cambio climático, por ejemplo, ¿qué medíamos? Solamente el CO2, ¿no? Entonces, es un poco, si bien el tema es muy complejo, ¿no? Teníamos una unidad de medida, ¿no? Entonces, en el caso del plástico es vasto. Podemos atacarlo de distintos ángulos. Entonces, hay que saber de los polímeros, ¿no? Qué es un polímero, la diferencia en poliestirene, qué cosa es cada uno de los... Y ya hay una literatura muy grande porque también nos partimos de cero. Hay aspectos de los químicos, de los residuos peligrosos que ya son abordados en algunos instrumentos internacionales, que lo pueden ver ahí en el listado que está en los documentos que yo les he alcanzado, ¿no? Como los instrumentos de Basilea, Rotterdam, ¿no? Y además acuerdos internacionales que ya se han desarrollado. Ahora, el plástico tiene mucho de química, ¿no? Y entonces, nosotros efectivamente hemos contado desde el primer momento con la asesoría y el apoyo técnico de la Secretaría de la UNEA. La UNEA, que es la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tiene un equipo técnico, pero creó un mecanismo, una secretaría presidida por una secretaria ejecutiva, ¿no? Y a la que designó personal
Y los mismos técnicos de la UNEA siguieron, en algunos casos, aportando, ayudando, y ellos fueron fundamentales para la elaboración de los documentos que hemos mencionado, ¿no? Como el borrador cero. Y en el caso del Perú, nosotros hemos tenido gente de Cancillería, algunos expertos, y sobre todo el Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente, y hemos consultado también informalmente, ¿no? Porque esto normal, ¿no? A universidades, equipos de Universidad Peruana, hemos hecho reuniones con ellos, pero esencialmente, como digo, es el equipo de la Secretaría con el equipo de Cancillería y el MINAM, ¿no? Los que de alguna manera han sido el núcleo para las principales decisiones que tuvimos que tomar durante la presidencia del Perú, ¿no? Y ahora para la participación por el Perú, aparte de lo que tuvo como responsabilidad, el Perú sigue participando activamente como delegación, ¿no? Entonces tenemos una posición nacional, ¿no? Que no es igual a la posición que yo manejé como presidente, ¿no? Porque yo tenía de alguna manera que encontrar puentes entre las diferentes visiones, ¿no? Pero la posición nacional del Perú, que es una posición de avanzada, ¿no? Ambiciosa, ¿no? Se respalda en los equipos de la Cancillería y sobre todo del MINAM, ¿no? Y finalmente, retos científicos en desarrollo. Yo creo, lo hemos mencionado de alguna manera, ¿no? El tema de un acuerdo internacional va a obligar a que haya cambios, ¿no? En el tema en diversos temas, ¿no? Como decía, nosotros no somos productores de polímeros, así que eso no nos va a afectar, pero sí producimos plástico, tenemos una industria plástica. Ya mucha de esta industria ya ha incorporado este mensaje, esta idea de la sostenibilidad. Las grandes empresas peruanas son empresas modernas, ¿no? Que ya tienen en componente el reciclaje, estándares internacionales, etcétera. Entonces, no es que parten de cero, ¿no? Lo único que se van a profundizar algunas cosas, van a identificarse algunos componentes que puedan ser peligrosos, se van a poner nuevas énfasis en alguna parte, y en lo que es la parte de la segunda parte del ciclo de vida del plástico, vamos a tener que mejorar porque el Perú realmente tiene muchos desafíos en lo que es manejo de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a haber un gran desafío. Yo creo que esto puede ser un elemento que puede movilizar, porque se requiere concientizar, no solamente es el Estado central, sino los gobiernos regionales, locales. Eso se puede hacer muchos, incluso sin tratado, pero el tratado ayuda en el sentido de que ya se va a ver como que el mundo está haciendo un esfuerzo y el Perú no se puede quedar atrás, porque no es que es un costo, para mí no es un costo que ir a Aguascalientes no vea plástico, porque eso va a atraer más turistas, o que vaya al norte y no tenga que pasar una carretera al norte donde los plásticos cruzan de un lado al otro. Eso es beneficio. Y también en el sector informal también tenemos que entrar, porque el problema del Perú es la informalidad y a veces no podemos regular. Y además hay muchos sectores con los que podríamos avanzar simplemente concientizando. Por ejemplo, ustedes se pueden imaginar cuánto plástico entra al mar peruano día a día, que nos demos cuenta por la pesca artesanal, ¿no? La pesca artesanal es un trabajo extraordinario porque el artesano pesquero hace una pesca a pequeña escala, cumple un rol social muy importante, pero si no le indicamos que si él va al mar y lleva su alimento en un plástico y lo deja en el mar, eso es terrible. Y es probable que pueda estar pasando, ¿no? Porque ¿en qué va a llevar su alimento? Entonces hay que educarlo, ¿no? Se puede hacer en componentes que sean reciclables o algo que no, un material que no tenga por qué ser obligado a dejarlo en el mar, ¿no? Entonces, mucho se puede hacer y los desafíos van a haber, pero yo creo que hay mucho componente del acuerdo que realmente va a haber círculos virtuosos, ¿no? En el Perú podemos, yo creo, tener un impacto positivo, y el Perú es un país víctima del medio ambiente a veces por el cambio climático, etcétera, pero podemos ser y seguir siendo líderes a nivel internacional como hemos sido, por eso hemos sido teniendo la presidencia, ¿no? De este proceso.